Bueno, hemos llegado entonces al final de este segmento sobre María Isma y continuamos entonces con el tercer segmento sobre el general Ramón Marín Tomijo, marmateño. Vamos a hacer también una pequeña presentación de su biografía y luego entonces tendremos la exposición central de la profesora Brenda Escobar y la participación también del colegio del Instituto de San Juan de Marmato, donde nació Ramón Marín. Entonces, continuemos. Le pido el favor a John Edward de apoyarme con la presentación de Ramón Marín. Gracias. Bien, esta es entonces también una síntesis biográfica del general Ramón Marín Tomijo. Como dice el título, estamos empeñados en hacer un camino para poder hacer una conmemoración en el 2023 de los 100 años de fallecimiento de Ramón Marín. Estos 100 años hemos hecho un acuerdo con el cementerio del Tolima, con el historiador Jim Maramaya y el grupo de trabajo en torno al cementerio de Tolima para hacer esta conmemoración sobre Ramón Marín. Continuemos, John Edward, por favor. Bien, entonces el general Ramón Marín Tomijo nació en Marmato, Caldas, el 28 de febrero de 1855 y fue bautizado el 8 de abril del mismo año como José Ramón Marín Tomijo. Falleció en Honda, Tolima, el 10 de diciembre de 1923. Sus padres fueron don Inocencio Marín y doña Salvadora Tomijo. Sus abuelos paternos, Marcos Marín y Josefa Castro. Sus abuelos maternos, Vicenta Tomijo. Sus padrinos, Anacleto Hernández y Aurora Marín. Uno de sus hermanos, Joaquín Marín, contamos con una descendiente de ese hermano de Joaquín Marín. En el llano es la profesora Rubiela Marín, con quien hemos estado hablando para que ella pueda concluir la investigación que ha venido haciendo y podamos presentarla el año entrante en el marco de esta preparación para los 100 años de fallecimiento de él. Igualmente, su hija en Marmato, María Giraldo, quien tuvo 9 hijos y cuya descendiente actual es la señora Lucenil Restrepo Mejía de Lemus y sus hijas, Yolima, que hace parte también de la organización del Encuentro Anual de Marmatólogos, con quienes hemos venido también trabajando, preparándonos para el año entrante y en el 2023 igualmente tener esa parte de la familia de Ramón Marín en Marmato. Continuemos, John Edward. Bueno, la figura de general Ramón Marín como combatiente. Al estallar la guerra de 1885, él se alistó en las tropas rebeldes liberales y combatió al lado de Rafael Uribe Uribe en el occidente de Antioquia y en el norte del Cauca. Recordemos de todas maneras que en ese momento, para esa época, Marmato y la provincia pues, de Marmato hacía parte justamente del Cauca. En el Tolima ganó también cierto prestigio al sofocar una revuelta de trabajadores en la mina de Frías que ocupaba cerca de 1,000 trabajadores de la compañía inglesa de Western Andes Company Limitada, que también era la misma propietaria en ese momento de las minas de Marmato. Fue combatiente en la Guerra de los 1000 días y sobre este papel específicamente vamos a tener la conferencia central de la profesora Brenda, que más adelante nos va a presentar ella. Continuemos. Bueno, esta es la tumba del general Ramón Marín en Honda. La tumba fue erigida por los liberales de ese municipio. Está la partida de función en Honda y
Tenemos también seguidamente unos documentos que hemos conseguido muy importantes sobre el reconocimiento que él tuvo como general. Entonces, nos pareció muy importante señalar esto porque tuvo dos reconocimientos. Uno, el generalato que le dieron sus mismas fuerzas combatientes y el que le dio el gobierno posteriormente, justamente después de fallecido. Entonces, en el primero, que le dieron justamente las fuerzas rebeldes, fue en 1900 a la muerte del comandante que había allí y se reunieron todos los generales de todas las fuerzas combatientes del Tolima y nombraron al general, o sea, a Ramón Marín, le dieron el cargo de general. Entonces, desde allí fue reconocido por todos los jefes, las tropas, y él ejerció ese cargo durante toda la contienda y posteriormente. Y este que vemos acá en la imagen es el expediente número 175 sobre la recompensa de antiguos militares que la ley 65 de 1937 y la de 1938 otorgaron por el Estado colombiano igualmente ese honor de generales a los combatientes de dicha guerra y en este caso específico a Ramón Marín. Tenemos igualmente este tema importante también y para seguir investigando, y es un manuscrito que reposa justamente en el Agroparque Sabio Mutis, donde es director el historiador Héctor López que nos habló cuando estábamos en la parte del homenaje a don Hernán Cañas. Este manuscrito es de el señor Alfredo Cortázar Toledo, quien fue el primer director de la Federación Nacional de Cafeteros, y dice allí también que el creador, él como abogado, hizo la defensa del general Ramón Marín y de algunas de sus tropas los acusaban de haber quemado un puente en Honda y justamente el doctor Cortázar hizo la defensa. Está allí el manuscrito, está el relato de él, logró pues que no fuesen acusados, que los excarcelaran porque realmente el puente no se quemó. Y él en este manuscrito cuenta justamente cómo se desarrolló la defensa que hizo el general Marín y las anécdotas que posteriormente el general Ramón Marín le contó sobre la guerra en estos sitios donde era originario el general Cortázar en la mesa Cundinamarca. Bueno, ese era pues como un breve resumen, digamos, de la biografía del general Ramón Marín. Y aquí algunos documentos justamente están, la mayoría de los que acabamos de mencionar están en el Archivo General de la Nación y en los despachos parroquiales igualmente. Encontramos y en el agroparque, pues digamos que hemos encontrado alguna de esta información. Bueno, con este breve resumen, entonces damos la bienvenida a la doctora Brenda Escobar, quien tiene justamente a su cargo la charla central sobre el general Ramón Marín. Ella nos va a hablar de la guerra de los 1000 días y el general Ramón Marín. La doctora Brenda Escobar es doctora en historia de la Ludwig-Maximilians University de Múnich, magíster en ciencias sociales, historia y civilización, con una tesis en mención magna cum laude
Es historiadora de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente es profesora de la Universidad Industrial de Santander. Entre sus investigaciones ha mantenido una línea que ha sido justamente de nuestro interés y es la relacionada con la cultura política en la provincia del Tolima a finales del siglo XIX y la Guerra de los Mil Días en la misma región del Tolima. Entonces, Brenda tiene la palabra o hagamos un pequeño cambio, saludemos, o sea, saludemos en este momento y le doy la palabra al profesor Rudberg, quien es el rector de la institución educativa de San Juan, General Ramón Marín, y luego hacemos la exposición. Entonces, creo que sí, está aquí en la sala, institución educativa, pensé que no estaba. Entonces, tiene la palabra el profesor Rudberg, quien es el rector de la institución. Muy buenas tardes para todos. Agradecer primero que todo pues este espacio que nos brindan como institución para contar y compartir con ustedes y conocer de ustedes más de la historia del general Ramón Marín, quien precisamente nuestra institución lleva el nombre. Consultando varias fuentes de personas que tuvieron que ver con la educación de nuestro municipio, pues nuestra institución nació por allá en a finales de la década del 70, pero legalmente fue reconocida mediante un decreto de la Asamblea Departamental el 11 de febrero de 1981. Esta institución pues se creó gracias como al interés de habitantes de nuestra comunidad, y también se contó con el apoyo valiosísimo de personas como los señores Miguel Giraldo Rodas y don Alberto Gallego, que son personas que tuvieron que ver muchísimo con el desarrollo de nuestro municipio y en la parte pues que tiene que ver con la educación. Dos poetas reconocidos también en la zona. De ellos, precisamente fue, según la información que tenemos, fue la idea de que el nombre de esta nueva institución fuera la del general Ramón Marín, como forma de rendirle honor a un nacido en San Juan, en Marmato, y que demostró el amor por su tierra, que siempre luchó, como lo decían ahorita en la presentación que hizo la doctora Lía, siempre estuvo al frente de las buenas causas, como sacar, digamos así, el pecho por los menos favorecidos, ¿cierto? Entonces, también de acuerdo a eso, la historia que conocemos de lo que fue la vida del general Ramón Marín dentro de nuestro proyecto educativo institucional, nosotros tenemos plasmados algunas cosas que hacen como eh, resaltan esa vida del general Ramón Marín. Por eso que, por ejemplo, nosotros dentro de los principios y fundamentos de nuestro PI tenemos algo como la tolerancia y el respeto por las opiniones de los demás, la participación democrática en la toma de decisiones, el afecto, la comprensión y la hermandad entre los integrantes de la comunidad educativa, el respeto por el ser humano y su valoración total en sus dimensiones biológicas, psicológica, social y axiológica, el aprecio por la naturaleza y la defensa del medio ambiente, apego y sentido de pertenencia por los bienes culturales, sociales de la región. Y algo muy importante que nosotros también tenemos plasmado dentro de nuestro institucional, proyecto educativo institucional, haciendo honor a la vida del general Ramón Marín, es que nuestra institución propende por la formación de una persona íntegra en la que se reflejen valores de responsabilidad, lealtad, solidaridad, honradez, respeto,
amor a la libertad, motivando en el educando el forjamiento de una personalidad autónoma basada en la constancia y el interés por la defensa de los valores propios de la región, con capacidad para tomar sus propias decisiones, alcanzar las metas establecidas y fomentar el desarrollo de la región. Con eso nosotros queremos también pues resaltar y vuelvo y lo repito que hacer honor a la vida del general Ramón Marín, que fue un hombre valiente, humilde, sencillo y que siempre quiso luchar por las buenas causas. También más adelante pues habrá otro espacio donde el profe de música dará a conocer el himno de nuestra institución y ahí también se refleja estos mismos conceptos que manejamos integralmente en nuestro proyecto educativo institucional. No sé, doña Lida, o alguna inquietud o algo, pero entonces, por el momento eso sería como lo que tenemos nosotros y hacemos énfasis, vuelvo y lo digo, en nuestro proyecto educativo institucional para enaltecer ese gran nombre de una gran persona de nuestro municipio. Muy bien, profesor Roosevelt. Bueno, para quienes nos acompañan, recordar que justamente donde está la institución educativa General Ramón Marín es en la localidad de San Juan de Marmato, donde él nació. Entonces, muy importante, con el profesor Roosevelt, el profesor Ricardo, el profesor Nelson, hemos estado conversando, y Xiomara, que también es nacida allí en San Juan, de trabajar con los jóvenes del colegio en torno a profundizar en la historia del general Ramón Marín y hacer esta alianza de la que hemos hablado con el Tolima para poder conocer un poco más. Pues muchísimas gracias, profesor Roosevelt, muy amable por estar acá y sabemos que tiene otras ocupaciones, pero si puede permanecer, pues muchísimas gracias. Qué pena, sí, pues usted había hecho una presentación, yo no me terminé de presentar, mi nombre es Roosevelt Alexis Suárez Quintero, soy magíster en Educación y Desarrollo Humano, soy nacido en esta localidad, en San Juan de Marmato, y soy en este momento el rector de la institución. Como usted le decía, Xiomara fue una alumna de nosotros, es egresada de esta institución, muy, que, muy, muy sobresalía también con nosotros en los procesos que institución. Como lo comentamos con usted, con el profe Ricardo, es una persona inquieta, que le gusta la investigación. La idea es seguir y que esto, como le decíamos a usted, que bueno nosotros tener esa información también a la mano para poder empezar a replicarla y que nuestros estudiantes la conozcan. Dentro de esa cátedra afrocolombiana que debemos desarrollar todas las instituciones educativas, es un espacio maravilloso para poder conocer esa historia y que nuestros estudiantes puedan tener acceso a ella. Claro que sí, profesor, y sobre todo de verdad la reivindicación también de un líder afro, que seguramente Brenda con su investigación después podemos mirar también, porque en algunas de las referencias hecho el negro Marín, pues tiene también esa connotación. Entonces es reivindicar también la presencia afro en ese territorio y en la parte histórica durante la guerra también de los 1000 días. Y quedamos comprometidos realmente, con Xiomara también está muy comprometida y todo el grupo de investigadores del encuentro de marmatólogos, estamos todos muy comprometidos con seguir y profundizar en esta investigación. Muchas gracias, profesor Roosevelt. Entonces, seguimos con la profesora Brenda Escobar y su investigación sobre Ramón Marín en la Guerra de los 1000 días. Profesora Brenda, entonces, por favor, tiene usted la palabra. Bueno, buenas tardes, ya casi noches. Agradezco a Lida del Carmen Díaz por esta invitación. Los felicito por la organización de esta novena cita con la historia. Así como quienes me han antecedido lo han dicho, he aprendido mucho y pues sobre todo como un despertar de nuevos temas para mí, pues conocer a profundidad pues mucho más sobre ustedes y pues es un honor participar aquí. Agradezco también a
Carlos González, que hizo la intermediación y pues también me invitó en su momento al encuentro de marmatólogos. Y felicito pues por el espacio, por el señor homenajeado al comienzo, todo el trabajo que se hizo también sobre María Isman. Me ha parecido muy interesante todo el evento y los felicito. Bueno, y también pues agradezco la presentación que hizo al comienzo Lida con respecto a Ramón Marín. No es la especialidad, digamos que no es un personaje al que yo haya investigado en profundidad, sino que me topé con él en el contexto de entender la Guerra de los 1000 días desde el ámbito popular, ¿sí? Como hubo líderes populares que hicieron pues como organizaron grupos rebeldes en contra del gobierno en ese momento conservador de la regeneración. Voy aquí a compartir pantalla y les voy contando, pues sí, para no ser también no hacerme tan larga. Entonces, la investigación que yo hice fue pues sobre la Guerra de los 1000 días en general, pues mirando el contexto del Tolima y estudié a varios líderes populares y apareció Ramón Marín allí. Entonces, pues yo no hice ese contexto, por ejemplo, de conocer el de dónde venía, su origen afro, pues quién era su familia, sino que pues me focalicé en qué hizo en ese momento de la Guerra de los 1000 días. Para recordar, pues un poco pensando en que nos está escuchando un público amplio y espero pues que nos escuchen después porque el video queda ahí. Pues la guerra se dio entre 1899 y 1902. En términos muy generales, tuvo que ver pues la rebeldía con una insatisfacción con el gobierno de la regeneración, sobre todo porque estaba bloqueando las vías de participación política de los liberales. Entonces, pues hubo líderes de talla nacional que se unieron y que pues vendieron la idea de que era importante y necesario hacer una guerra. Ya se habían hecho otras nos mencionó Lida en el 85, en el 95. Aquí vuelven y se organizan de una manera muy efectiva, con más armamento, más solidificados, y se emprende esa guerra, pues sobre todo liderada por Rafael Uribe y otros líderes, como digo, de renombre nacional. Pero entonces lo que a mí me interesó fue mirar cómo esa guerra se dio en términos más locales, y no tanto como la gran causa nacional, sino como localmente, pues como que se unieron conflictos locales a esa causa nacional. Entonces, en ese contexto, como digo, pues elegí específicamente el departamento del Tolima y ahí miré a Ramón Marín como uno de sus líderes. Aquí, pues para hacernos una idea de la Colombia de ese entonces, teniendo en cuenta que quiero sacar aquí el puntero. Pues que ahorita decía Lida que Marmato pertenece al Cauca. Yo tengo ahí entonces en la presentación una equivocación porque yo pensaba que pertenecía a Antioquia, pero pues es claramente esta zona de límite entre Antioquia de entonces, el Cauca de entonces y Tolima, en la que me voy a concentrar en esta pequeña charla. Y específicamente, pues Ramón Marín se hizo poderoso como líder liberal en el norte del Tolima, como señalo aquí. Y aquí lo señalo de una manera pues como más detallada, específicamente pues lo que abarca la zona de Honda, de Mariquita, y aquí en Frías es donde estaban ubicadas y creo que todavía, bueno, no sé si hay todavía trabajo minero allí. Esto se llamaba Frías y Santana, se llama en este momento Fala. Entonces esta fue la zona pues como principal de dominio de Ramón Marín. Ahora hablo un poco pues porque es importante como entender estas zonas, a pesar de que él tuvo pues apariciones y alianzas con líderes pues más allá de esta zona pues relativamente pequeña, ¿no? Porque él se movió pues por el norte del Tolima y por Cundinamarca.
Porque estaba Ramón Marín en el norte del Tolima, pues Lida también ya lo introdujo un poco. Estaban entonces allí estas minas de oro y plata. Para el final del siglo XIX las estaban manejando ingleses. Lida ahorita nos señaló incluso el nombre de la compañía que desconozco. Y aquí es donde digo que entonces, pues yo consideraba que eran contingentes mineros, de mineros antioqueños que habían llegado a trabajar a estas minas, pero pues también en este caso caucanos, ¿no? Porque pues Lidia está diciendo que Marmato pertenecía a Cauca. Pero pues sí se ve que hay pues una cosa obvia, y es que si pues si los ingleses administran minas en Antioquia, en esta parte del Cauca y en Tolima, pues se comparten también los trabajadores, y en esa medida pues Ramón Marín, como un minero especializado, pues terminó pues viviendo en esta parte del norte del Tolima, trabajando como capataz de minas. Entonces, pues quiero mirar un poco a partir de los documentos que consulté. Algunos los cito al final en una hojita bibliográfica que preparé. Pues uno observa que Ramón Marín, también nos lo decía Lida, era un comprometido liberal, ¿sí? A pesar de que pues, su trabajo era como minero, también tenía como un perfil político importante. Había estado en guerras anteriormente como rebelde. Y pues como a ese liderato político se unieron también, pues se unió también un malestar que genera la misma guerra, y es el hecho de que pues cuando empieza la guerra hay reclutamientos por parte del gobierno que son reclutamientos forzosos, y entonces en ese asunto pues se pone en riesgo la actividad de las minas. Aquí se ve una acuarela que parece que es de la época 1859. Estas minas de Falan, como decía Lida, pues en ellas laboraba un número grande de personas, como unas 1000 personas, y pues se pone en riesgo la actividad minera, y entonces los mineros se rebelan pues contra esa actividad de reclutamiento del gobierno. Aquí una cita de uno de estos ingleses administradores decía: los mineros que no fueron atrapados como reclutas escaparon a las montañas, donde permanecieron escondidos, esperando que sus compañeros fueran soltados de nuevo. Como esto no se cumplió, ellos no tuvieron otro recurso que unirse a las filas liberales. Entonces, en los ojos de este minero que nos cuenta pues cómo sucedió este reclutamiento, hubo mucho digamos, de fuerza de autodefensa en contra de una actividad por parte del gobierno que ellos consideraban pues que estaba poniendo en riesgo su vida y poniendo en riesgo su trabajo. Entonces, se combina por un lado pues como el liderato y el compromiso político de Ramón Marín con el descontento que genera esta actividad forzosa del gobierno. Por otra parte, es muy importante para entender la fuerza que gana Marín en esta zona, justamente el apoyo que recibe de los ingleses. Y aquí también se observa por estas mismas voces de los mineros ingleses, de esos administradores de minas, cuyos testimonios están bien documentados porque ellos tenían que dar informes al gobierno inglés. Estos guerrilleros, digamos, estos rebeldes, en su época se les llamaba guerrilleros, podían seguir laborando en las minas, se les permitía también esconderse en los socavones, también ocultaban en los socavones, al menos esto era de lo que se indicaban a los ingleses, era de que ellos permitían que los guerrilleros ocultaran lo que expropiaban en los socavones. También los ingleses les proveían de víveres, de armas y de trabajo, les servían de testaferros y les permitían movilizarse en sus fincas. Entonces hubo como una simbiosis importante para que la actividad guerrillera, al menos en esta zona, estuviera combinada con la actividad minera. Sí, y a los ingleses les beneficiaba pues porque se seguía trabajando y explotando la mina,
y a los guerrilleros pues también los beneficiaba porque pues la guerrilla siempre tiene unos gastos de funcionamiento que alguien tiene que solventar. Por otra parte, pues también se encuentra mucho, pues como mucho testimonio de que obviamente pues se hacían saqueos y pues ese es como las actividades cotidianas de esta guerrilla, es sobre todo saqueos a Honda, que como sabemos era un gran puerto, ya quizá pues más en decadencia que en la época colonial, pero seguía siendo pues un importante puerto. Ambalema, que había en cambio crecido, como sabemos también en la segunda mitad del 19, y el tren que llegaba pues justamente hasta Honda. Entonces ellos pues se movían mucho con esa actividad. Y aquí testimonio un poco jocoso, quizá pues un poco literario también, no es tan fácil de creer, que hizo un médico que trabajó justamente, un médico de Estados Unidos que trabajó con los administradores de minas ingleses y escribió un libro que se llama Desventuras de un médico tropical. Tiene una cita pues como bonita que quería rescatar, dice, la mayoría se está refiriendo a que estuvo en el campamento de Ramón Marín y pues le sorprendió quiénes eran sus hombres. Entonces dice, la mayoría acababan de hacer un saqueo en Ambalema. La mayoría tenían zapatos. Estos zapatos, según recuerdo, eran todos puntiagudos, de cuero lustroso y de paño, y no había rastro de calcetines. ¿Cómo sufrían estos pobres con sus zapatos? Pocos los tenían abotonados por sus tobillos gruesos. Pocos habían tenido zapatos antes y les apretaban mucho. Esta cita pues me parece interesante de rescatar porque también nos habla pues como de las precariedades de estos grupos rebeldes, de su origen pues campesino, de su origen humilde, este hecho de que pues normalmente no usaran zapatos. Aquí pongo una imagen, no es de la guerrilla de Marín, pero sí de una guerrilla pues liberal de Zipaquirá que se le podía asemejar. Y es interesante ver, pues aquí algunos tienen zapatos, pero otros tienen alpargatas y muchas veces pues se los encuentra descalzos. Y también el uniforme es muy dispar porque es pues como conformado con cosas que se saquean, que se expropian, que se cogen incluso pues de los muertos en los combates. Entonces pues esta disparidad es muy típica pues de este modo de guerra popular que hacían estos guerrilleros o estos rebeldes liberales. Por otra parte, pues también el propio Ramón Marín, pues digamos que se destacó como un líder, ya sabemos, con compromiso liberal, con compromiso político, un líder minero, sí, capataz de minas, y también pues como que tuvo sus maneras de hacerse obedecer, sí, que esto también pues yo lo observé, como digo, con otros líderes del Tolima, con Tulio Barón, con Ramón Chávez, que hay maneras pues como de ejercer una voz de mando con respecto pues a unos subalternos. Y aquí también otra cita de este mismo relato del médico Herbert Dickey, que describe pues como el atuendo de Ramón Marín. Entonces dice, el general está sentado sobre un cajón, tiene sombrero palón de Panamá con cinta roja, blusa de dril blanco bien almidonada, abotonada al cuello y en las mangas 8 bandas de franela roja en indicación de su enorme rango. De alguna parte había adquirido una espada. Era una espada decorativa y tenía una hoja grabada que deleitaba a Marín. La cargaba en una vaina de papel barnizado, atada a su bien llevada bandolera. Para uso serio tenía su machete colgado al otro lado y revólver colgado de la misma bandolera. Entonces, pues también me gusta esta descripción porque habla pues como de una persona que mostraba su rango por medio de una simbología que él mismo pues había creado y que generaba pues en los otros también como un respeto. Este uso, por ejemplo, del color rojo, ¿sí? de telas rojas, sí, no tenía que ser el gran lujo, pero de algún modo había que mostrar que mandaba más, y sobre todo pues como estos instrumentos de poder, ¿no? Como la espada,
pesar de que no la usara, que era más como algo bello y pues que generaba respeto, pero en cambio sí el machete, que era el arma, pues un arma muy cotidiana de estas fuerzas guerrilleras, y el revólver, pero incluso mucho más el machete que las armas de fuego, pues porque eran costosas y por mucho tiempo en la guerra hubo crisis de armas de fuego. Solamente quizá las tuvieron en su primer momento pues los ejércitos liberales oficiales, los de Rafael Uribe Uribe, los de Benjamín Herrera, pero ya en este bajo mundo pues más popular se usaba obviamente mucho más el machete, que además es el instrumento de trabajo del campesino y pues se vuelve el arma de guerra del rebelde. Entonces, pues esto como para pensar en diferentes maneras como estas guerrillas pues como que conforman un grupo cohesionado y que funciona en el tiempo, porque la guerrilla de Marín pues duró todo el tiempo de la guerra. Hubo momentos en que estuvieron más unidos, otros momentos más dispersos, pero tuvo como una duración en el tiempo y sobre todo pues es importante destacar que Marín no fue encarcelado, no fue cogido preso pues en ningún momento de la guerra. Y aquí pues otro punto importante es que en ciertos momentos de la guerra se planteaban sí alianzas con otros jefes ahorita la profesora Lida nos decía que en algún momento, qué interesante, además que hay un documento Lida que no conozco, es una ceremonia en la que se le da a Marín el título de general de las tropas del Tolima. Yo considero que en mucho pues son como intentos de formar ejércitos más grandes, no que cada pequeño jefe esté con su grupo de personas, sino que haya un ejército rebelde del Tolima, pero son momentos muy efímeros, ¿sí? Pues eso es como un punto pues que yo reitero mucho en el trabajo mío, y es mostrar que fue más el sueño pues de crear un ejército liberal en el Tolima consolidado, y lo que hubo en realidad fueron pues como grupos muy disgregados, cada uno, como decía al comienzo, con unos centros de poder específicos. Entonces, en el caso de Ramón Marín, pues esta parte, como decía, de Honda, Ambaleme, Mariquita, con el apoyo de los mineros ingleses y de los hacendados ingleses, pero Tulio Barón también lo observé muy bien, como en la zona de Ibagué, con la alianza de hacendados, y Ramón, el otro Ramón que mencioné ahorita, bueno, ahora lo olvido, que estuvo en Anaime, hoy en Cajamarca, también muy aliado con la parte antioqueña y sí, como con un dominio en esa zona, pero con dificultad para unirse a otros líderes rebeldes. Y bueno, trataron de hacer entonces movimientos más amplios en Tolima, Cundinamarca. La vez pasada con Carlos González hablábamos de que hicieron un ataque o unos ataques en Cibaté y en Tibacuy, muy cerca a Bogotá, y eso generó pues como un revuelo en la capital. Sin embargo, pues llegaron solo así como quizás hasta la frontera de la capital, pero nunca pues hubo una posibilidad de un ataque pues grande y que pusiera en riesgo al gobierno. Pero entonces, después de que se daban esas unificaciones, se volvía al trabajo pues ya como propiamente guerrillero, ¿no? Que es como por células, y esas células no están pues muy bien interconectadas. Y aquí tengo unas citas justamente que hablan de eso, que era difícil, y los mismos combatientes liberales lo decían, era difícil cohesionar a esos grupos. Aquí decía uno, esto es de unos expedientes de presos políticos como en 1901 que encontré en Ibagué. Él decía, en los ejércitos liberales no ha podido haber uniformidad ni unidad de plan. Cada cual ha querido hacer el triunfo por su propia cuenta. Y esta narración de Carlos Muñoz, era un rebelde también liberal de La Palma, y él escribió un libro en 1903
pues como sus memorias, y él decía esto: la enemistad entre Ramón Marín y yo no tuvo otra causa que el haberse puesto a mis órdenes gran número de los caballeros que habían militado con él. Y como notara que mi presencia en el Tolima le estaba mermando su prestigio, hora por hora deseaba fusilarme, pero no se atrevía ni a proponérselo, porque entonces solo disponía él de 400 a 500 hombres y yo comandaba el doble. Entonces aquí se ve como esas pugnas entre líderes rebeldes, quién es el que tiene más dominio y cómo ejerce ese dominio pues sobre sus seguidores, en parte pues como pues con mano dura, con castigos muy fuertes, también quizá porque pueden pagar mejor a su soldadesca, pues al menos darles un sueldo o una ración, si el otro no puede hacerlo. Entonces hay unas peleas permanentes entre ellos, y eso pues muestra que esa causa liberal pues era muy difícil de llevarla unificada, y que había pues más como unos intereses de tipo muy local o incluso personal, pues en estas fuerzas rebeldes. Lo mismo podemos decir si nos acercáramos a ese otro bando, lo mismo se puede decir del bando conservador gobernista. Pero entonces esa fragmentación les permitió, por un lado, estar durante la guerra armados y hacer escaramuzas y estar activos y poner, digamos, problemas, ¿sí? Así como es la estrategia guerrillera, que es como no dejar morir la guerra, pero no les permitió vencer, ¿sí? Y pues en mucho pues por esa falta de cohesión. Y también entonces por eso mismo fue muy difícil terminar la guerra. Aquí, por ejemplo, Rafael Uribe Uribe, como decía ahorita el gran creador pues de la guerra, ya en 1901 empezaba como a tratar de echar para atrás y no le fue posible, si tenemos en cuenta que oficialmente termina la guerra en noviembre de 1902. Pero entonces él hace un escrito por la paz en abril de 1901 que le envía a diferentes líderes. Él ya no sabe ni a quién, porque pues hay ya muchos líderes, pero uno de los que recibieron este mensaje fue Ramón Marín. Y él decía en ese escrito: hemos llegado a un punto en que se impone la cesación de la lucha. Hace muchos meses que la campaña está limitada a un infructuoso tejer y destejer de operaciones y a un tomar y dejar territorios que a nada conducen. El sistema de guerrillas, de que siempre he sido enemigo, sirve para extender el área de destrucción, mas no para resolver el problema militar, lo cual está reservado a las batallas libradas entre ejércitos. No pudiendo ahora formarlos, envainemos los aceros para que el pueblo no diga que los contendores son cuadrillas de locos. Entonces él, pues después de la gran debacle de mayo de 1900, la del Palo Negro, donde hay pues como una grandísima división de ese sueño del ejército liberal de Santander, sí, Uribe y otros empiezan como a organizar, a tratar de reorganizar ese ejército, y aquí él dice: no, eso no va a ser posible, nos va a tocar hacer guerra solamente de guerrillas, y esa guerra pues prolonga la cosa, pero no logra combatir o derrotar al enemigo. Sin embargo, pues como dije, este comunicado de Uribe, pues al menos en el caso de Ramón Marín no tuvo ninguna repercusión, y en cambio pues fue muy mal visto, ¿no? Porque había muchos rebeldes que decían: todavía tenemos fuerza y queremos seguir, y efectivamente pues la guerra, como dije ahorita, siguió por más de un año más, y eso pues oficialmente. Solamente en septiembre de 1902, o sea, pues más de un año después de esta llamada a la paz de Rafael Uribe Uribe, Ramón Marín sí decide entregarse. Esto ya es en un contexto pues diferente, en el que los gobiernistas, los conservadores, han radicalizado también la estrategia en contra de los rebeldes.
pues digamos que ya han abandonado la guerra más formal de ejércitos y ya pues han asumido pues como formas de retaliación mucho más fuertes, de incendio de poblaciones, de cultivos, actos de sevicia contra los cadáveres, ¿sí? Entonces es la radicalización y la, digamos, bestialización de la guerra que suele, pues como sabemos, suceder, eh, que suele suceder en guerras prolongadas, pues sí, lo conocemos pues, más que bien en nuestro contexto. Entonces eso hace que Marín se sienta pues realmente amenazado y termina entregándose en septiembre de 1902, pero pues también sorprende que él logre sobrevivir a esos fusilamientos, por ejemplo, que se hicieron de otros rebeldes que fueron apresados o incluso que se entregaron y a pesar de eso fueron fusilados. También pues es de destacar que en 1903, acordémonos, en noviembre de 1902 se acaba la guerra y en noviembre de 1903 se da pues la separación de Panamá como consecuencia pues de la guerra de los 1000 días y hay un intento por formar un ejército nacional en defensa de Panamá y ahí se le convoca, pues digamos los gobiernistas convocan a Ramón Marín, o sea, como que le reconocen ese papel de liderato militar que ha tenido y lo convocan a conformar, a ser parte pues de este ejército, aunque finalmente pues esto no se da, pues porque sabemos que Estados Unidos tenía un ejército más fuerte y el gobierno lo tenía claro y finalmente no se llevó a cabo. Y aquí pues sí, un gran salto porque como dije al comienzo pues no soy especialista pues, de Ramón Marín y me enfoqué pues fue en su momento guerrero, pero pues doy el gran salto así como para indicar lo que también decía Lida, que murió en Honda y no sé pues qué tanto reconocimiento tuvo ya como antiguo militar y después pues como en su vida cotidiana en Honda, no sé cómo fue esa parte. Pero sí visité su tumba, que es esta foto que hay aquí, y pues me alegra que haya esos intentos de hablar pues como con los interesados en la historia de allá de Honda y que se le haga pues como ese homenaje dentro de muy poco. Me parece pues que vale mucho la pena incluso pues seguir incursionando sobre ese personaje, sobre su complejidad. Y pues también un poco como cierre interesante entender que estos líderes liberales, a pesar de que tuvieron un papel político muy importante, se los descalificó obviamente porque pues finalmente se habían rebelado contra el gobierno y el gobierno ganó. Y entonces hay que esperar a que haya un ascenso de los liberales pues al poder, como sabemos desde 1930 y pues como nos hablaba ahorita el profesor Roberto Pineda, para que haya pues como un gran cambio ahí de discurso y se empiece a decir que es importante reconocer el sacrificio hecho por estos militares liberales y es por eso solamente, pues por eso que hay que esperar hasta la década del 30 para que se empiecen a reconocer a Ramón Marín y a otros, pues que decía ahorita Tulio Barón, Ramón Chávez, Cesario Pulido, un montón pues como de militares guerrilleros o rebeldes, se les reconoce el título propiamente de generales. Y ahora nos mostraba Lida que el documento oficial solo sale en 1947, es decir, que aquí hubo unas discusiones. Esta discusión que yo señalo aquí, el 35, es del Tiempo, del periódico El Tiempo, donde se habla pues de que es importante que se le reconozca el título, pero ahí también hubo que esperar un tiempo largo para que efectivamente se le reconociera el título, lo que implicaba pues como pues digamos, el título oficial y un sueldo, una pensión más bien para sus familiares. Entonces, pues es un dato interesante porque muestra pues que hubo una importancia de estos líderes, sin embargo no se les reconoció hasta mucho después y pues como por la elaboración que hacen los gobiernos liberales a partir de 1930.
Bueno, y esta sí, alguna bibliografía que cito aquí en la presentación que les acabo de hacer, pero pues sí, habría ahí como muchos otros lugares de donde buscar y hacer la exploración. Muchos de esos, pues como documentos más precisos, los estudié aquí, pues en la tesis doctoral que se volvió este libro, de los conflictos locales de la guerra civil, Tolima a finales del siglo XIX, y pues también me alegra mucho, pues como volver sobre esa investigación y pensar cómo es posible también, ojalá unirme a la conmemoración de los 100 años de la muerte de Ramón María. Entonces, muchas gracias. Cierro por ahí, Lida. Bueno, Brenda, muchísimas gracias. No sé si me escuchan porque me tocó cambiar de computador. Sí. ¿Se escucha? Sí. Sí. Ah, bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Es que sí, esto de la tecnología, entonces tuve que hacer cambio. Vamos a hacer un pequeño cambio también. Teníamos para el cierre final el grupo de música del colegio, lo vamos a hacer en este momento. Entonces invito al profesor Nelson Castaño Bando para que nos haga la presentación. Él es el profesor de música y tiene ahorita un concierto con la Filarmónica, entonces quiero que nos pueda acompañar antes de que se tenga que retirar. Entonces, profesor Nelson, por favor, sus palabras y explíquenos un poco el trabajo. Muy buenas noches. Bueno, les quiero contar. El himno fue grabado por los niños de la institución, de toda la escuela y los estudiantes de música de la institución. Este himno había sido grabado por un maestro que estuvo en la institución, pero lo grabó él solo con un sintetizador, como con un teclado. Entonces, el trabajo que hicimos en esa oportunidad fue grabar con los instrumentos de la banda y logramos pues en este tiempo hacer este trabajo. No se había podido hacer antes porque apenas empezamos como la alternancia y los muchachos apenas empezaron a volver al colegio y a ejecutar los instrumentos. La banda en este momento, después de la pandemia, siempre quedó un poco, digámoslo así, lastimada porque no quedaron, teníamos una banda de 45 músicos y en este momento tenemos 20, o sea que tuvimos una deserción en ese tema, pero con la ayuda de otros exalumnos y músicos que tenemos en la zona, logramos pues hacer esta grabación. Tengo para contarles que esta propuesta de este himno pues, surgió gracias a la invitación de la doctora Lida con este evento. Entonces logramos este proyecto. ¿Qué más tengo para contarles? Volví a organizar el arreglo, lo reinstrumenté porque el arreglo anterior estaba en una tonalidad, estaba en un tono que no era fácil para cantar los niños. Entonces lo reorganicé y quedó ajustado pues para el tono de todos los niños de la escuela y de los adultos. Yo espero pues que este himno, que tiene una letra muy espectacular, habla muy sobre los valores, sobre la ética, sobre el impulso que tiene uno ser integrante de la institución educativa. Y lo bonito de este proyecto también fue que todos los niños de la escuela se lo aprendieron y todos los niños lo cantaron. Y los docentes también. En este proyecto entraron los docentes gracias a la colaboración de ellos. ¿Qué más tengo para contarles? Que esperamos seguir en este tipo de proyectos y esperamos seguir siendo invitados para estos eventos y seguir promocionando y exaltando, como dice la letra, el valor del general Ramón Marín. Muchas gracias por la invitación y espero que disfruten el audio y el video del himno.
Bueno, profesor Nelson, muchísimas gracias. Entonces, y muy amable porque sabemos que está a punto de entrar a su concierto. Sí, Muchísimas señora. gracias. Y bueno, entonces escuchemos el himno y luego continuamos. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias, profesor. Con el fulgor pleno de conocimiento, entre los campos brillando el mineral, plenamente en medio de cordilleras, subjetivo el valor del general. Al colegio de San Juan querido, lo valoramos sobre la más servil. Esas tierras de campos y piedras, como metáfora de construir. Con el fulgor pleno de conocimiento, entre los campos brillando el mineral, plenamente en medio de cordilleras, subjetivo el valor del general. Hijos del sol, del campo y la mina, valoraremos la gran institución. En el colegio crecen los valores, servicio humano con investigación. Con el fulgor pleno del conocimiento, entre los campos brillando el mineral, plenamente en medio de cordilleras, subjetivo el valor del general. Ramón Marín, pura sabiduría, la sencillez, la luz de su educación, su valentía enseña conocimiento, como su ejemplo es nuestra formación. Con el fulgor pleno de conocimiento, entre los campos brillando el mineral, plenamente en medio de cordilleras, subjetivo el valor del general. Bueno, entonces, después de escuchar este trabajo tan bonito en la institución educativa Ramón Marín, en la localidad de San Juan, para finalizar, entonces, quisiera preguntarle a Xiomara si tenemos preguntas para la doctora Brenda o comentarios. Y ya vamos cerrando esta tarde que ha sido muy fructífera, creo, pues para nosotros como organizadores y espero que para las personas también. Xiomara, entonces, por favor, cuéntanos. Bueno, hola Lida de nuevo y todos. Me va a permitir entonces compartirles la serie de comentarios que hemos recibido a través de nuestra transmisión por Facebook Live en cuanto a este último segmento. Bueno, entonces dice por parte de Neri Henao, que nos estaba acompañando, a nombre de la Alcaldía Supía Caldas, le damos los agradecimientos por permitir dar a conocer la importancia que tiene María Isman para la comunidad supieña. Mil gracias a Lida y a su equipo de trabajo que hacen posible estos espacios maravillosos para reconocer la vida de estos ilustres personajes. Igualmente, un mensaje por parte de Marta Lucía Patiño, nos dice: felicitaciones a los organizadores, exponentes, habitantes marmateños por este sentido de pertenencia para con su territorio. Gracias por la invitación y darnos a conocer la historia con personas que la han vivido. Esto hace más valioso el evento.
Por parte del profesor Ricardo Álvarez, recibimos el siguiente mensaje. Dice, excelente este evento, una verdadera cita maravillosa con nuestra historia. Eso es todo por el momento, Lida, y todos quienes están conectados con nosotros a esta hora. Bueno, muchísimas gracias, Xiomara. Entonces, ya para finalizar, agradecer a la doctora Brenda Escobar por su participación, por esperarnos hasta esta hora. Bueno, invitarla, como hemos hablado ya con Carlos Julio, el coordinador académico del Encuentro de Marmatólogos, y con todo el equipo de trabajo que nos acompaña, de pronto hacer equipo con usted y su grupo de trabajo y profundizar en la investigación sobre Ramón Marín. En esta ocasión, pues teniendo en cuenta la celebración, la conmemoración que en el 2023 se tendría sobre los 100 años de fallecimiento de él. Entonces, doctora Brenda, muchísimas gracias. Si usted tiene unas palabras para finalizar, bien pueda, por favor. Bueno, Lida, no, agradezco de nuevo por el espacio. Pues también felicito el esfuerzo hecho por pues los esfuerzos que hemos visto ahorita con respecto a la institución educativa Ramón Marín. A veces pienso que los historiadores también hacemos una tarea ahí como de aguafiestas, de mostrar quizás unos lados más, quizá menos heroificantes de las personas, porque todos somos seres complejos y en últimas no hay héroes, sino pues como en la imaginación, en la utopía. Pero entonces sí, yo espero haber colaborado ahí como para complejizar al personaje. Pero obviamente pues exalto todas estas labores de fortalecimiento de las identidades locales y de pues como rescate de la historia local, y realmente lo felicito y pues lo exalto. Entonces, claro, seguiremos en contacto para otras ocasiones, ojalá para 2023 podamos hacer algo juntos. Bueno, profesora Brenda, muchísimas gracias, de verdad, muy amable. Y bueno, para finalizar, realmente quiero agradecer a todo el equipo de trabajo del Encuentro de Marmatólogos, a Carlos Julio, a Xiomara, a John Edward, a Nelson, a todos los del colegio, al profesor Ruber, al profesor Ricardo, a Jaime Andrés, que nos estuvo apoyando en el máster. Quiero también agradecer a otras personas que han hecho posible esto con información. Está la Biblioteca Central de la Universidad Externado de Colombia, la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, el Archivo General de la Nación, especialmente al antropólogo Mauricio Tobar, a las parroquias y a los despachos parroquiales de las iglesias de Santa Bárbara en Marmato, San Lorenzo en Supía y San Diego en Bogotá, al profesor Rodrigo Grajales, quien nos ha donado el material fotográfico y específicamente en este de cita con la historia y la de todo el encuentro de marmatólogos, Andrés Felipe Rivera por la pieza gráfica, a todo el equipo de trabajo del encuentro de marmatólogos, a la alcaldía municipal y al Ministerio de Cultura a través del Programa Nacional de Concertación Cultural, al profesor Rudberg, a todo su equipo de trabajo y a todas las personas que de una u otra forma apoyaron y a todos quienes nos acompañaron en la virtualidad en esta noche. Xiomara parece que tiene algún mensaje final. Sí, Lida, tengo un par de comentarios más que hemos recibido en estos minutos de cierre. Entonces, los quiero compartir con ustedes, ya que pues también nos satisfacen mucho como organizadores leerlos y conocer lo que ha suscitado este tipo de encuentros. Entonces dice así, por parte de Lorena López, excelente oportunidad para acercarnos a nuestra historia. Igualmente, un mensaje por parte del profesor Ricardo Álvarez dirigido al director de la banda, Nelson Castaño, dice, espero siempre esté apoyando nuestra banda de músicos. Y finalmente, por parte del rector de la Institución Educativa General Ramón Marín,
Ruth Baralexis Suárez, mil gracias por el espacio y la oportunidad. Lida, a todos muchas gracias y nos satisface mucho habernos encontrado esta tarde en esta cita y ratificar la invitación para nuestros próximos eventos, los cuales estaremos comunicando a través de nuestra página oficial en Facebook. Bueno, Xiomara, muchísimas gracias. A todos y todas, muchísimas gracias y sobre todo por acompañarnos en esta tarde tan nutrida y a quienes participaron tanto en el primer segmento con don Hernán Cañas, en el de María Isman y en este de Ramón Marín, y a todos quienes hicieron posible que esto se pudiera realizar. Muchísimas gracias. Buenas noches.